San Lucas, capítulo 24, versículo 57. Dice la palabra de Dios, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué les parece si oramos? Querido Padre Celestial, gracias por la bendición de este día. Gracias por los ángeles que nos acompañan y gracias por la presencia de su Espíritu en este lugar. Permita Dios que en esta hora el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Padre, que no recibamos las palabras de un hombre, que recibamos la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Dios querido, háblenos. Que a través de su santo libro, el Espíritu pueda penetrar en lo profundo de nuestro ser. Que su palabra santa como una espada pueda cortar, pueda partir, pueda herir lo más profundo de nuestro ser y cambiarnos a la semejanza de Jesús. Háganos personas arrepentidas, personas nacidas de nuevo, personas que mantengan sus nombres en el libro de la vida, y pronto puedan decir a usted cuando vengan las nubes de los cielos, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Cámbienos Dios antes que sea tarde. Y ahora permita que el Espíritu Santo nos habilite y nos capacite para comprender su palabra, para comprender su verdad. Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Se pueden sentar, muchas gracias. Hemos dicho en reuniones anteriores que el arrepentimiento es clave en la experiencia de la salvación. Hemos dicho también que en la serie Transformados por su Espíritu, el arrepentimiento es el eje, el centro de toda la presentación. Decíamos también que el arrepentimiento significa que hay un cambio en la persona. No solamente un cambio de mente, como significa el término en griego, pero también un cambio en el sentido de la vida de la persona. La persona se da la vuelta, la persona se vuelve a Dios. El arrepentimiento involucra dolor porque usted ofendió a Dios, pero también involucra lo esencial, que usted se vuelve a Dios, que usted se reconcilia con Dios, que usted regresa a Dios. Por eso, la persona arrepentida es una persona nacida de nuevo. Aunque Marcos, Mateo y Lucas hablan de arrepentimiento y Juan no lo hace, Juan no utiliza la palabra arrepentimiento, pero sí utiliza el valor del arrepentimiento. Por ejemplo, en el capítulo número 3 del Evangelio según San Juan, cuando Cristo habla con Nicodemo, le dice claro que el que no nace de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Y le dice, el que no nace de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. De manera que arrepentimiento, cambiar la mente, cambiar la vida y nacer de nuevo es la misma cosa. Necesitamos ser arrepentidos. Decíamos en la reunión anterior que lo que Dios quiere es que nos volvamos a Él. Presentamos la experiencia del hijo pródigo, dice San Lucas capítulo 15 versículo 17, y volviendo en sí, es decir, y dándose cuenta y despertándose y haciendo aclarada su mente. Entonces el hijo pródigo dijo, ven acá, ¿qué es lo que está pasando conmigo? ¿Qué hago yo aquí cuidando cerdos? Voy a regresar a mi papá. Y entonces hace un discurso. Cuando regresa a la casa del padre, el padre lo recibe. Dice la Biblia que el papá corrió, lo abrazó y lo besó y le dio la bienvenida a la casa. No solamente le dio la bienvenida a la casa como un huésped, como un invitado. Le dio la bienvenida a la casa como un hijo, al punto que le pone ropa nueva. Lo cambia y le pone el anillo de la casa. El anillo de la casa significa la chequera de la familia. Significa que él puede volver a gastar lo que él quiera porque tiene el anillo en su mano, tiene el sello de la familia en su mano, tiene la chequera bajo su poder. Pero ahora no es el que se fue. Ahora es una persona que no solamente conoce a su papá, sino que tiene experiencia con su papá. No solamente sabe
técnicamente quién es su papá, sino que ahora conoce lo profundo, el centro, la razón de ser de su papá. El arrepentimiento involucra entonces una relación con Dios. Y cuando hablamos de arrepentimiento descubrimos muchas cosas y una de ellas es que el arrepentimiento es un regalo de Dios. ¿Qué cosa es el arrepentimiento? Nos arrepentimos porque Dios nos regala el arrepentimiento. Es Dios que nos cambia, es Dios que nos transforma, es Dios que nos limpia, es Dios que hace en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Por ejemplo, en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 13, mira lo que dice Pablo. Nosotros no podemos por nosotros mismos arrepentirnos. No podemos cambiar por nosotros mismos. No podemos hacernos distintos o diferentes. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice la Biblia, porque, ¿qué dice ahora? Dios es el que en vosotros produce, ¿qué cosa? Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay un problema en ese producir el querer, y es que muchas veces Dios produce en nosotros el querer y nosotros luchamos para sacarnos ese querer a hacer la voluntad de Dios. ¿Es así o no es así? Es Dios que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso, cuando entendemos que el arrepentimiento es un regalo de Dios, cuando entendemos que la salvación es un regalo de Dios, cuando entendemos que Dios nos dio a Jesús, cuando entendemos que Dios nos da su Espíritu, cuando entendemos que Dios nos da la vida eterna, cuando entendemos que todo lo bueno procede de Dios, entonces caminamos en humildad en la presencia de Dios. Entonces sabemos que la gloria es de Dios. ¿Es así o no es así? Vamos a ver entonces por qué y cómo y de qué manera el arrepentimiento es un regalo de Dios. Salmos capítulo 14, versículo 7. Vamos rapidito a ver si cubrimos todo el material. Salmos capítulo 14, versículo 7. El centro, la idea es Dios. Quien produce es Dios. Quien lo hace es Dios. Salmo capítulo 14, versículo 7. ¿Cómo dice el verso 7? Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová, ¿qué cosa? Hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿Quién lo hará volver? Jehová. ¿Quién cambia los corazones de la gente? Jehová. ¿Quién transforma la vida? Jehová. Todo lo bueno que usted hace, todo lo bueno que ha hecho, todo lo bueno que usted tiene, todo lo bueno que usted es, fue Dios que lo produjo en usted. Nosotros no podemos, dice el Señor Jesús, sin mí nada podéis hacer. El ser humano lo único que sabe hacer es pecar. Lo único que sabe hacer es cosas malas. Lo bueno que se produce en nosotros, lo produce Dios. Mi pregunta, ¿trajo Dios al pueblo del cautiverio o no lo trajo? ¿Lo trajo porque eran buenos? No, lo trajo porque Dios es bueno. Lo trajo porque Dios es misericordioso. Y siempre será así. Las cosas que recibamos, no las recibiremos porque somos buenos, ni porque hacemos cosas buenas. Siempre será por la gracia de Dios. Y si algo bueno usted produce, recuerde que es Dios que lo produce en usted. Así que la gloria es de ¿quién? Es de Dios. El arrepentimiento es un regalo de Dios. Es Dios que produce el arrepentimiento. Hay una frase, hay un párrafo hermoso en los labios de Jesús, San Lucas capítulo 24, que quiero tocar antes de entrar en la materia que debemos entrar. San Lucas capítulo 24, versículo número 45 al 47. San Lucas 24, 45 al 47. Dice Lucas, entonces, ¿qué dice ahora? Les abrió el entendimiento. Entonces abrió sus mentes. Entonces les iluminó la comprensión. Entonces hizo posible que sus mentes comprendieran lo que Él les iba a decir. La tragedia humana es que la mente humana se cierra al pensamiento divino. La bendición del arrepentimiento es que produce una mente nueva, una mente cambiada. Cuando la mente cambia, entonces se comprenden las cosas de Dios. Cuando la mente cambia, entonces se entiende el mundo espiritual. Cuando la mente cambia, entonces caemos en sí, volvemos en sí, como el hijo pródigo. Hay tantas personas dentro y fuera de la iglesia que no han caído en el punto. Conocieron una verdad, se aprendieron una doctrina y se convencieron de la verdad. La pregunta es si están convertidos a la verdad.
arrepentimiento, conversión, nacer de nuevo, es la misma cosa. Necesitamos caer en el punto, necesitamos entender el mundo espiritual, pero solo se entiende cuando el Señor nos hace entender el mundo espiritual. Por eso el Señor Jesús decía, a ellos les hablo por parábolas, a ustedes no. A ustedes les es dado a conocer los misterios del reino de los cielos. ¿Por qué a ellos no y a ustedes sí? Yo le hago una pregunta. ¿Verdad que necesitamos conocer la voluntad de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A mí me gustan las palabras de Jesús cuando Él dice, entonces les abrió el entendimiento. ¿Qué dice ahora? Para que comprendiesen las Escrituras. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Qué es lo que quiere decir Jesús? ¿A dónde nos quiere llevar Jesús? Les abrió el entendimiento para que pudiesen, ¿qué cosa? Comprender las Escrituras. ¿Qué significa comprender las Escrituras? Imagínense que usted está parado y hay 20 personas enfrente de usted y cada persona tiene una pelotita de esa de jugar tenis. ¿Han visto la pelotita de jugar tenis? Que son amarillas. Y todos le van a tirar las pelotitas a usted. Cuando le tiran la pelotita a usted, cada pelotita que usted atrapa es el significado del verbo en griego. Significa que usted la comprendió, que usted la atrapó, que usted la capturó. Comprender en griego catalambano significa que usted atrapa, que usted toma, que usted recibe, que usted capta lo que se está diciendo, lo que le están diciendo. ¿Verdad que hemos oído muchos sermones en la vida? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿hemos oído muchos sermones o no hemos oído muchos sermones? Pero ¿verdad que la mayoría de esos sermones pasaron volando? ¿Es así o no es así? Cuando comprendemos las cosas, no solamente la entendimos, sino que la comprendemos, es que la capturamos y decimos, pero ahora sí. ¿Es así o no es así? Cristo está diciendo, les hizo entender, le iluminó el entendimiento para que capturaran lo que él iba a decir. Y oigan qué tragedia. Mientras Cristo estuvo en la tierra 3 años y medio con los discípulos, no entendieron. ¿Sabe lo que es vivir 3 años y medio con Jesús y no entender? Hay un libro que se llama El deseado de todas las gentes. Hay un capítulo que se llama Judas. Cuando usted lee ese capítulo descubrirá que el trabajo de Judas fue hacer que los discípulos no entendieran. Cada vez que Cristo terminaba una lección y se retiraba, Judas venía y contradecía lo que Cristo había dicho. Y Jesús lo soportó hasta el final. Comprender, captar, recibir. Ahora, ¿qué es lo que Cristo quiere que comprendan? ¿Qué es lo que Cristo les quiere decir? ¿Qué es y a qué es que Cristo se va a enfocar? Se va, ya Cristo se va, ya se está despidiendo. Se va al cielo y no regresa hasta que venga otra vez. Y las últimas palabras, ¿cuáles son? ¿Por qué son tan importantes? ¿Y cuál es el eje y el centro de esas palabras tan importantes? ¿Y por qué se toma el asunto en las manos de decir, le abrió el entendimiento, le preparó la mente, los capacitó en su mente para que captaran lo que él va a decir? ¿Y qué fue lo que dijo? Mire qué cosa interesante. Versículo 46, y les dijo, así está escrito. ¿Y qué cosa? Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Pregunto, ¿padeció o no padeció? ¿Murió o no murió? ¿Lo enterraron o no lo enterraron? ¿Resucitó o no resucitó? Y ahora dice, ya todo eso pasó, ya todo eso ocurrió. Ahora, por favor, dice el Señor Jesús, entiendan. Y ahora viene el mensaje. Y que se predicase, ¿cómo dice? En su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿dónde? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué es lo que él quiere que comprendan? Que hay que predicar en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento, ¿qué más? Perdón de los pecados, ¿dónde? En todas las naciones, comenzando desde ¿dónde? Desde Jerusalén. ¿Hay que predicar en el nombre de quién?
En el nombre de Cristo. Hay un tema anterior que ya explicamos lo que es en el nombre de Cristo. Decíamos que los que oran en su nombre, los que predican en su nombre, los que se bautizan en su nombre, tienen que hacer 3 cosas. Número 1, ellos aceptan el carácter de Cristo. Número 2, en ellos se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Y número 3, hacen las obras de Dios. Los que predican, los arrepentidos, los que son convertidos, los que han nacido de nuevo, los que comparten la experiencia del nuevo nacimiento, entonces, número 1, aceptan el carácter de Cristo. Ellos aceptan en su vida manifestar el carácter de Cristo. Yo le pregunto a usted, ¿le gustaría que su vida reflejara el carácter de Cristo? ¿A cuánto le gustaría? Número 2, esas personas que predican en el nombre de Cristo, entonces en ellos se manifiesta el poder del Espíritu Santo. ¿Le gustaría que a través de usted se manifieste el poder del Espíritu Santo? ¿Puede levantar su mano? Número 3, esas personas que predican en el nombre de Cristo acerca del arrepentimiento y el perdón de los pecados, esas personas hacen las obras de Cristo. ¿Le gustaría a usted hacer las obras de Cristo? Alabado sea Dios. Vamos rapidito al libro de San Lucas, capítulo número 4, y veamos brevemente en qué consistió esto de las obras de Cristo. Vamos rapidito, que estamos poniendo la mesa, pero hay algo hermoso que tenemos que estudiar acerca de que el arrepentimiento es un regalo de Dios. San Lucas capítulo 4, versículo 18 al 21. Leámoslo rapidito. Dice el versículo 18, dice el Señor Jesús: el Espíritu del Señor está ¿dónde? Sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar ¿qué cosa? Buenas nuevas a los pobres. ¿Qué más? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué más? A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Qué dice ahora? A poner en libertad a los oprimidos. ¿Y qué dice? A predicar el año agradable del Señor. ¿Le gustaría a usted ahora continuar la obra de Cristo, sí o no? Juan el Bautista comenzó a predicar. Juan se retira del escenario y viene Cristo a predicar. Se retira Cristo del escenario y vienen los apóstoles y discípulos a predicar. Se retiran del escenario, ahora nos toca a nosotros predicar. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. La misma obra de Dios, la misma obra que empezó Juan, la misma obra de Cristo, ahora le toca a usted y me toca a mí. Y yo le pregunto, ¿es eso maravilloso? ¿Es maravilloso o no es maravilloso? Entonces en nosotros deben manifestarse las obras de Cristo. No es la predicación de una palabra, no es la presentación de una doctrina, no es la predicación de un mensaje, no. Es la vida de Cristo vivida en nosotros que se traduce en una vida cambiada y transformada. Esa es la predicación. ¿Será predicado el Evangelio por qué cosa? Por testimonio. Si usted no está convertido, ¿cómo piensa que nadie se convierta? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Oiga, pastor, pero eso es fuerte. Es que es fuerte, esto es cuestión de vida o muerte, esto es cuestión de vida eterna, esto no es cuestión de un juego. Usted puede equivocarse en su trabajo y no ha pasado nada, lo que puede hacer es que lo boten del trabajo, pero si usted se equivocó en esto, usted se perdió para siempre. ¿Es serio o no es serio? ¿Es serio o no es serio? Por eso Cristo dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. La recomendación es, agarre su Biblia. La recomendación es, lea más la palabra de Dios. La recomendación es, pida la mente de Cristo. Necesitamos entender la palabra de Dios. ¿Estamos listos para entrar al tema entonces? El arrepentimiento es un regalo de Dios. Las personas se arrepienten porque aceptan el regalo que Dios da, que se llama arrepentimiento. Jeremías, capítulo número 24, versículos 6 y 7. Vamos rapidito. Jeremías, capítulo 24, versículo número 6, versículo 7. Por los pecados el pueblo había sido llevado cautivo a Babilonia, pero Dios había dado su palabra que en 70 años regresarían. Dios siempre cumple lo que promete. Y ahora, por su gracia, Dios había dicho que los traería de vuelta y los trajo de vuelta. Pero hay unas 2 frases que aparecen en estos versículos 6 y 7 que son importantes porque son el eje, el corazón de lo que es arrepentimiento. Jeremías capítulo 24, versículo 6. ¿Cómo dice el verso 6? Porque pondré mis ojos sobre ellos, ¿para qué cosa? Para bien, dice Dios. ¿Y qué sigue diciendo? Y los volveré a esta tierra. ¿Y qué más?
y los edificaré. ¿Y qué más? Y no los destruiré. ¿Y qué más? Los plantaré. ¿Y qué más? Y no los arrancaré. Veamos los verbos. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Merecía el pueblo que Dios lo trajera de vuelta? No, merecía que lo arrasara. Ay, mamá. ¿Habían ofendido a Dios? Sí. ¿Habían pecado contra Dios? Sí. ¿Habían defraudado a Dios? Sí. De hecho, déjeme decirle algo. En el año 722 a.C., el reino del norte había sido destruido y acabado por su idolatría. Y lo desbarataron. Y lo desaparecieron, se lo llevaron los asirios. Ahora quedaba el reino del sur. También se hizo infiel. Nabucodonosor lo lleva cautivo a Babilonia y es una bendición de Dios disfrazada. Si el pueblo se queda en esa ciudad y llega tan lejos como ya estaban llegando en contra de Dios, entonces iban a ser desbaratados también. El cautiverio fue una manera sabia de Dios preservar a su pueblo. Cuando usted lee el libro de Ezequiel, descubre que el mismo Dios se mueve para irse al cautiverio con su pueblo. Dios nunca abandona a sus hijos, aunque sean pecadores. Y entonces, que los hijos de Dios se pierden porque rechazan a Dios, jamás porque Dios los rechaza a ellos. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y ahora Dios está trayendo de vuelta a un pueblo que no es bueno, a un pueblo que es su pueblo, a un pueblo porque Él le tiene misericordia. Me gustan los verbos, versículo 6. Mire los verbos. Dice el versículo 6, los volveré a esta tierra, los edificaré. ¿Qué más? No los destruiré, los plantaré. ¿Y qué dice? Y no los arrancaré. Yo oigo una pregunta. ¿Mostró Dios todo su empeño y su interés por Israel, sí o no? ¿Y por Judá también? ¿Sí o no? Versículo 7, aquí viene la frase linda. Dice, y les daré, ¿qué cosa? Corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. ¿Y qué dice ahora? Y me serán por pueblo. ¿Y qué dice Dios? Y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí, como dice, de todo su corazón. La palabra corazón en hebreo y la palabra corazón en griego significa esencialmente la palabra mente. Claro, en hebreo utilizan por lo menos 4 palabras diferentes. Leva, la utilizan para hablar de la palabra corazón. Utilizan la palabra kilia, que es la palabra más profunda, y otra palabra es keret. Esas 4 palabras solamente hablan del corazón. Del corazón, pero como la mente, el asiento de la inteligencia. Cuando Dios dice en hebreo, les daré corazón para que me conozcan, Dios está diciendo, les voy a cambiar la mente. Y justamente arrepentimiento significa cambio de la mente. Alabado sea el nombre de Dios. ¿De quién viene el arrepentimiento? De Dios. ¿Quién da el arrepentimiento? Dios. ¿Quién cambia la mente de la gente? Dios. Y ahora Dios promete, les voy a cambiar la mente. Alabado sea el nombre de Dios. Y me gusta el versículo 7, la última parte, porque dice la frase, se volverán a mí, ¿cómo dice? De todo su corazón, es decir, de toda su mente. Sus pensamientos serán para mí, sus razonamientos serán para mí, sus meditaciones serán para mí. Yo seré el eje y el centro de sus vidas. ¿Verdad que lo que tenemos en el centro de nuestra mente es lo que gobierna nuestra vida? A ver, ¿es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y Dios promete que haría eso con su pueblo y los trajo de vuelta del cautiverio. Arrepentimiento significa cambio de la mente. Arrepentimiento significa que tú le das una vuelta a la vida y te regresas a Dios. Arrepentimiento significa que ahora hay una relación tan estrecha, tan íntima entre tú y Dios, que se confunden los dos en un abrazo, donde al mirarte a ti ya no te ven a ti, sino que ven la belleza y la santidad de Dios. ¿Es lindo eso o no es lindo? ¿Cuántos han tenido, perdón, esta pregunta es peligrosa, bueno, ¿cuántas damas han tenido hijos? Levanten la mano, sin temor. Muy bien. Y ahora cambien pregunta. ¿Cuántos caballeros han ayudado a las esposas para tener los bebés? Muy bien. Sí, porque si mi esposo no puede tener bebé. ¿Se supone o no? Porque si pregunto, ¿cuántos han tenido hijos? Y usted levanta la mano y es un hombre, ¿usted está mintiendo? ¿O no? Pero se quiere hacer la pregunta de forma clara.
Padres y madres que han tenido bebés saben que no hay cosa más rica ni más sabrosa que cuando los chiquitos están chiquitititos, abrazarlo y que lo abracen y le peguen en esa boca y lo llenen de baba. ¿No es sabroso eso? ¿Sí o no? Y lo agarran por aquí, le muerden por acá, qué cosa linda, mamacita. Y usted levanta la... ¡Oh, no! Y el chiquito ahí con la boca abierta mordiendo. A papá Dios le encanta eso. Le encanta que usted se le suba encima y lo abrace por el cuello y le haga de besitos. Y cuando van creciendo que se ponen más pícaros o pícaras, que te abrazan y te besan y se pegan. Ay, mamá, y algunos hasta lloran. ¿O no? ¿Sí o no? Usted es tan flojo, ¿sí o no? Oye, ustedes no saben lo que es bueno. ¿Qué es lo que pasa aquí? Isaías capítulo 26. Veamos esa figura en la Biblia. Me encanta este versículo. Los arrepentidos viven así con Dios, abrazaditos. Cada mañana toman tiempo para estar con su Señor. Mire este pensamiento, qué cosa linda. Isaías capítulo 26, versículo número 3. ¿Cómo dice el verso número 3? Tú guardarás, ¿cómo dice? En completa paz, ¿a quién? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Y qué dice ahora? Porque en ti ha confiado. Dios dice, se volverán a mí de todo su corazón, es decir, vendrán donde mí, subirán por mis faldas, correrán por mis piernas, se tirarán en mi pecho, gatearán hasta mi cuello, me abrazarán por el cuello, pondrán su carita en la cara mía y allí, abrazados a mí, se dormirán. Qué cosa linda. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿No le tocó a usted alguna vez dormir a su bebé? A mí me fascinaba dormir a mis hijos. Algunas cosas que viví. Bueno, déjame seguir mejor porque aquí está la nena con quien viví una maravillosa experiencia. Todas las noches yo los dormía. Yo le decía, no, yo los duermo. Y yo los dormía y le llevaba a la cama. Todas las noches, pero ese día vine tan cansado. Estaba cansado. Y mi esposa pasaba el día afanando en la casa, pues decía, no, yo los duermo. Y se despertaban de noche y yo los atendía. Pero esa noche, la bebé se despierta y voy, no, yo la duermo. Agarro a mi bebé y me voy a la sala de la casa, a una mecedora, y mi esposa se durmió. Y allá estoy yo con mi muchacha, ahí me siento, ¿saben lo que es una mecedora, verdad? Me siento en mi mecedora para dormirla. Parece que el que se durmió fue el papá, y ¡pum!, me quedé dormido. Y me dormí profundo. A Jesús. Amigos míos, al otro día por la mañana, yo estoy sentado en la mecedora, que yo abro los ojos, digo, ay, ¿y qué hago yo aquí? Yo no tengo nada en la mano. Digo, ay, y me acordé, ay, la muchachita, ay, mi madre. Y pensé que la mamá se le había llevado. Y cuando miro para abajo, cosa linda, mamá, cosa linda. Yo pienso que el ángel me vio tan cansado y tan dormido que la durmió él. Y después que la durmió me la puse en los pies ahí. Y ella estaba durmiendo la bebé. Cuando yo me desperté, que miro para abajo, ahí está ella, acurrucadita entre los pies y dormidita. Digo, ¿y cómo esta muchacha llegó hasta allá abajo? Agarré, compadre, nunca se lo dije a mi esposa hasta después que estaban grandes. Yo le doy una pregunta, ¿verdad que es gozoso dormir a los bebés? Le voy a decir algo, hermanos queridos y amigos queridos. Nadie te ama como Dios. Nadie, nadie te ama como Dios. La tragedia es que no has sacado suficiente tiempo para estudiar la Biblia con oración, para entender cuánto te ama Dios. Ese es el problema nuestro. Ese es nuestro problema. No conocemos a Dios. Nada más piense por un momento, ¿qué gana Dios si tú te salvas? No gana nada. Pero los padres no hacen las cosas por ganar nada. Hacen las cosas porque aman a sus hijos, ¿sí o no? Dios ha prometido que traerá a sus hijos de vuelta a la casa. Y ha decidido pagar lo que sea para que los hijos regresen. Inclusive pagó un precio tan alto que Dios se hizo hombre y murió en una cruz, ¿o no? ¿Te ama o no te ama? El arrepentimiento es un regalo de Dios. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, el profeta Ezequiel
vio este regalo dado en una forma abundante. Veamos, recuerde que decía Dios en el versículo número 6 y 7 del libro de Jeremías, capítulo 24, decía Dios: les daré corazón para que me conozcan. Le voy a cambiar la mente para que me conozcan. Decía también: se volverán a mí de todo su corazón. Le voy a cambiar la mente para que vuelvan a mí y me entiendan, me conozcan. Ahora ponga cuidado. En el libro de Ezequiel, Ezequiel escribe en una forma tan hermosa cómo es que el Espíritu Santo, cómo es que Dios hace el cambio en tu vida y cómo es que Dios hace el cambio en mi vida. El arrepentimiento es un regalo de Dios. Ahora, ¿cómo lo hace? Mire qué cosa linda. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo número 36, versículo 22 al 27. El arrepentimiento es un regalo de Dios. ¿Cómo lo hace Dios? Ezequiel 36, versículo 22 al 27. Vamos rapidito a ver si podemos llegar hasta el final. ¿Cómo dice el verso 22? Ezequiel 36, 22. ¿Cómo dice? Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. En otras palabras, lo que voy a hacer, Israel, no lo hago porque te lo ganaste, no lo hago porque lo lograste, no. Lo estoy haciendo por mi nombre, porque yo cumplo lo que prometo. Versículo 23. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellos. Y sabrán las naciones, ¿qué cosa? Que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Ustedes fallaron, ustedes me deshonraron, ustedes profanaron mi nombre. Sin embargo, yo voy a hacer una obra con ustedes, aunque no la merezcan. Voy a hacer algo tan grande con ustedes y me voy a manifestar en ustedes para que las naciones vean quién soy yo. Y yo digo: alabado es el nombre de Dios. Que Dios no me trata como yo merezco. Que Dios no me trata conforme a mi pecado. Que Dios no me trata conforme a que fallé. Dios me trata conforme a su misericordia. ¿Y no es hermoso eso? Y ahora miren lo que dice el Señor. Señor, pero ¿cómo usted lo hará? ¿Cómo un pueblo que no sirve para nada? ¿Cómo un pueblo que lo profanó? ¿Cómo un pueblo que le falló? ¿Cómo un pueblo que la dañó? ¿Cómo usted lo va a hacer si esa gente no está en eso? No te preocupes, mi hijo, mira cómo yo lo voy a hacer. Y ahora Dios comienza a explicar. Me gusta esto. Versículo 24, ¿cómo dice el 24? Y yo os tomaré de las naciones. ¿Y qué dice? Y os recogeré de todas las tierras. ¿Cómo dice? Y os traeré a vuestro país. ¿Quién lo va a hacer? Jehová. Me gustan los verbos. Mire otra vez el versículo 24. ¿Qué dice el verso 24? Os tomaré de las naciones. Os recogeré de todas las tierras. Os traeré a vuestro país. ¿Quién lo va a hacer? Dios, quien te sacó de la cárcel, quien te sacó del vicio, quien te sacó de esa vida rara, fue Dios. El único que liberta a los hijos y a los cautivos es Dios. ¿Es así o no es así? Cuando aprendamos a pensar de esa manera, veremos cómo el poder de Dios hace maravilla en nosotros. Cuando pensamos que nosotros lo hacemos, que nosotros podemos, que nosotros logramos, entonces Dios no nos puede ayudar. Cuando usted se declara que no puede, entonces comienza Dios. Déjese de luchar, ríndase a Dios. ¿Sí o no? Y entonces dice el versículo 25, esparciré sobre vosotros, ¿qué cosa? Agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Y qué dice ahora? Y de todos vuestros ídolos, ¿cómo dice? Os limpiaré. ¿Quién nos va a lavar? Dios. ¿Quién nos va a limpiar? Dios. ¿Quién va a quitar de nosotros tanta basura? Dios. No importa dónde estuviste, no importa dónde llegaste, no importa hasta dónde te metiste, Dios promete que Él te va a limpiar. Cuando usted lo oye, no tiene mucho sentido. Cuando usted lo vive y ve a personas de donde Dios la sacó y usted ha tenido algo que ver con eso, entonces usted se da cuenta que grande es Dios. Qué grande es Dios. Si la prostitución es sucia,
Es peor el asesinato. Y es peor vivir matando gente. Alguien me decía, mire pastor, yo jamás en mi vida podía pensar, y estaba bien convencido de que Dios a mí jamás me iba a perdonar. Usted sabe la gente que yo maté. Y cómo lloraban y me decían, por favor, si es dinero, yo te pago 10 veces lo que te pagaron. Pero yo no quiero dar a mi esposa, a mis hijos. No me mate. Y yo fríamente le decía, este es mi trabajo. Y si yo no te mato, no cumplo con mi trabajo y pierdo mi reputación. Pastor, y a mí no me importaba, sea mujer, sea hombre, sea joven, sea viejo. A mí no me importaba, yo cumplía con mi trabajo. ¿Sabe lo que es ganarse la vida matando gente, pastor? Y yo en la noche no podía dormir a veces, los demonios molestándome. Y cuando leo usted hablando de que Dios perdona, de que Dios cambia, de que Dios transforma, yo dije, esto no puede ser verdad. Y dice, ahora que yo soy un cristiano, ahora que yo pertenezco a Cristo, miro, no puedo levantar la vista y miro abajo y digo, Dios, verdaderamente que usted es maravilloso. O sea, usted entiende lo que estoy diciendo. Usted no puede entender hasta que usted no vive las cosas. La tragedia del cristiano es que solo tiene teorías. ¿Sí o no? Teorías. No es lo mismo hablar de la guerra que venir de ella. No es lo mismo hablar de lo que fue Vietnam que haber estado en Vietnam. Hablaba con un médico en estos días en cierto lugar que había estado en Vietnam. Y lo miré a la cara y le dije, ¿verdad que no es lo mismo hablar de Vietnam que haber venido de allá? Me miré y se sonrió. Me dijo, sí, pastor, no es lo mismo. Conocí a un pastor de nuestra iglesia que estuvo en Vietnam, que peleó en Vietnam. Y le pregunté, pastor, ¿verdad que es terrible pensar en Vietnam? Y me mira y me dice, se le llenan los ojos de lágrimas y me apretó el brazo y me dice, sí, pastor, es terrible. O sea, el problema de nosotros, queridos, número 1, no leemos la Biblia. Y número 2, vive una vida muy floja, ¿o no? Posiblemente lo que yo estoy predicando le llame la atención, pero como que no lo toca. Pero déjese tocar por el Espíritu de Dios. No puede haber un cambio si el Espíritu no se adueña de nuestra vida. No es cuestión de religión, señores, por favor. Es cuestión de relación con Dios. No con una religión, no con una doctrina. Ni siquiera con un libro, es relación con Dios, del cual el libro habla y muestra y presenta que Él es real. ¿Es real Dios, sí o no? ¿Sí o no? Entonces, deje que la experiencia de este Dios real, con este pueblo real, ahora sea la experiencia real de ese Dios real con usted. La Biblia se escribió para mostrar que esas gentes reales conocieron a un Dios real y ese Dios real los bendijo a ellos. Ahora ese mismo Dios real tiene que bendecirme a mí y el cambio de mi vida motivará que otros también vengan a conocer a ese Dios real de este libro real que se llama la Santa Biblia. ¿Se entiende o no se entiende? Dice Dios, versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré, ¿qué dice? Corazón nuevo. Le voy a dar una mente nueva, los voy a cambiar. Recuerde que los verbos son claves. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Quién está hablando? Jehová. ¿Qué es imposible para Dios? Nada. Hay una sola cosa imposible para Dios. Ay, mamá. Pastor, le vamos a tirar piedra a los zapatos aquí hoy. Le hago una pregunta. ¿Obliga a Dios tu voluntad? No. Me gusta a Dios. Él dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios no va a obligar tu mente. Dios no te va a obligar. Él quiere que tú lo hagas ¿cómo? Voluntariamente. Y si tú lo haces voluntariamente, Dios hace el milagro y la maravilla. Este señor que era un asesino, él no podía creer. Y claro, tenía razones para no creer. Había llegado tan bajo, había hecho tanta cosa espantosa, que él no le cabía en su mente Pero la Biblia dice categóricamente, la sangre de Jesucristo, su Hijo,
nos limpia de todo pecado. Y él aceptó ese versículo. Y él creyó en ese versículo. Y él sabe que Dios no miente. Y qué glorioso el día que lo estaba bautizando. Cuando subió del agua, me abrazó y empezó a llorar como un bebé. ¿Puede Dios cambiarte a ti también? Número 1, te lava con el agua. Número 2, te cambia la mente. Y número 3, versículo 27, y pondré dentro de vosotros, ¿qué dice? Mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Yo pregunto, ¿el arrepentimiento es un regalo de Dios, sí o no? ¿La santificación es un regalo de Dios, sí o no? ¿La justificación es un regalo de Dios, sí o no? ¿Sí o no? Y mi pregunta para ti, ¿le quieres dar la oportunidad a Dios que trabaje en tu corazón? ¿Que cambie tu vida? Veamos los verbos, versículo 27, me gustan los verbos. Vamos del versículo número 25. ¿Qué dice el versículo 25? Esparciré. ¿Quién esparcirá el agua? Dios. Y sigue diciendo, versículo número 25, y de todos vuestros ídolos, ¿qué dice Dios? Os limpiaré. Versículo 26, os daré corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Os daré un corazón de carne. Yo te pregunto, ¿tiene Dios poder para hacer eso en la vida tuya, sí o no? Entonces, ¿por qué no le damos la oportunidad? No importa cuál es tu situación ni tu condición, ni hasta dónde te fuiste. Dios no miente. Y cuando Él dice, lo haré, Dios cumple su palabra. ¿Usted le cree a Dios? ¿Se atreve a darle la oportunidad a Dios? Entonces póngase en pie conmigo. Cuando el Antiguo Testamento termina, Dios sigue empeñado en la palabra arrepentimiento, la palabra cambio de la mente, la palabra volverse a Dios. Y cuando ya está terminando el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, Dios sabe que por 400 años no aparecerá ningún profeta. Oye, interesante esto. En la Biblia se llama eso periodo intertestamentario. ¿Cómo se llama? Periodo intertestamentario. 400 años desde Malaquías hasta que apareció Juan el Bautista. 400 años. Pero antes que se cerrara el Antiguo Testamento, es lindo leer los dos últimos versículos del Antiguo Testamento. La promesa que hace Dios. Y es lindo ver cómo la promesa que hace Dios se cumple en Juan el Bautista. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Mire qué lindo y hermoso es Dios, y qué cuidadoso es Dios, y qué organizado es Dios, y cómo Dios pone las cosas en perspectiva. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Los últimos dos versículos del Antiguo Testamento. He aquí, ¿qué dice Dios? Yo os envío, ¿a quién? El profeta Elías. Antes, ¿qué cosa? Que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Quién enviará al profeta Elías? Dios. Y dice el versículo 6, Él hará volver, ¿qué cosa? El corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Volver el corazón de un lado para el otro significa arrepentimiento. Cambiar el sentido. Volverse a. La idea del profeta o la idea de Dios con el profeta es, haré que las familias se reconcilien unos con otros y se reconcilien conmigo. ¿Qué está pasando con las familias hoy día? Cuando usted lee la historia de Juan el Bautista, descubre, San Lucas capítulo número 1, que viene Gabriel desde el cielo con un mensaje de Dios para hablar al padre de Juan, que es Zacarías. Y le dice a Zacarías que el niño tendría el espíritu y el poder de Elías. Ese niño, ese Juan el Bautista, San Mateo capítulo 11, y para capítulo 17, capítulo 15 también, el Señor Jesús dice, y si ustedes quieren, este es el Elías que habría de venir. ¿Vino o no vino Juan? ¿Vino o no vino con el poder del Espíritu Santo?
¿Predicó o no predicó? Justamente se cumplió lo que Dios dijo en Malaquía, se cumplió en la persona de Juan el Bautista, 400 años después. Y Juan justamente es el que anuncia la venida del Mesías. En otras palabras, Dios está tan empeñado en producir el arrepentimiento que anuncia 400 años antes que llegue Juan. Y cuando Juan viene, tiene un solo mensaje. San Mateo capítulo 3, versículo 2. Juan dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién envió a Juan? Dios. San Juan capítulo número 1, versículo 30-39 dice, y yo no le conocía, pero el que me iba a bautizar me dijo, aquel sobre quien vea que desciende el Espíritu Santo, ese es el que le bautiza con el Espíritu Santo. Y dice Juan, y yo le di, y él le digo que este es el Hijo de Dios. Dios habló con Juan el Bautista. Y el mensaje de Juan el Bautista es, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios es la persona que produce el arrepentimiento. Dios es quien nos da el arrepentimiento. Permítame hacerle una pregunta. ¿Podemos nosotros confiar en Dios? ¿Podemos nosotros creer en Dios? Cuando usted lee el Antiguo Testamento y lee las oraciones que aparecen, descubre en las oraciones, las plegarias del Antiguo Testamento, envuelta la idea de arrepentimiento, la idea de que Dios es quien lo produce. Salmo capítulo 80. Salmo 80, versículo número 1. Dice Salmo 81. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, versículo número 3, oh Dios, ¿qué dice ahora? Restáuranos, haz resplandecer tu rostro, ¿y qué cosa dice? Y seremos salvos, versículo 7, oh Dios de los ejércitos, ¿qué dice? Restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos, como dice, seremos salvos. Versículo 19. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿qué dice otra vez? Restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos como, y seremos salvos. Capítulo 85, versículo número 4. Dice Salmo 85, 4, ¿qué cosa? Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Yo te pregunto, ¿necesitas tú, necesito yo, necesitamos ser restaurados, sí o no? ¿Qué es restaurar? Pensemos que la casa ya tiene sus años y ya se le dañó el aire acondicionado, tiene problemas con la tubería. ¿Qué hay que hacer con esa casa? Restaurarla. ¿Le gustaría que viniera el médico divino a restaurar su casa? ¿Podemos comprar nuestro cuerpo como una casa? En el libro de Hebreos capítulo 3 versículo 6, mire lo que dice acerca de nuestro cuerpo. ¿Somos una casa? ¿Somos templo del Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? El pecado daña, el pecado destruye, el pecado acaba con todo. Dice Hebreos 3, 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos, ¿quiénes? Nosotros. ¿Somos una casa o no somos una casa? Cuando nos metemos en pecado, el pecado comienza a hacernos hoyo. El pecado mata. Dios no necesita destruir al pecador. El mismo pecado lo destruye. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? De modo que la casa espiritual, el templo del Espíritu que somos nosotros, lo hemos estado destruyendo con el pecado. Ahora Dios dice, déjame restaurar la casa. Si usted le da permiso a Dios, el Santo Espíritu viene con su herramienta y empieza a cambiarlo y a transformarlo para la gloria de Dios. Empieza a restaurarlo. El Espíritu Santo viene con su equipo de plomería, viene y arregla. ¿Necesitamos una reparacióncita, sí o no? ¿Sí o no? Algunos tienen que comenzar a repararnos desde arriba para abajo. Porque la cabeza como que se ha puesto medio ambromona, medio fufufu, y hay que empezar a detornillar y a sacar tornillos, ajustar tornillos, ¿o no? Unas ideas media entrañas que tenemos y eso nos ha alejado cada vez más de Dios. Pensamientos complejos, juicios, prejuicios, defectos de juicio, ¿sí o no? ¿Sí o no? Siempre estamos sospechosos, qué barbaridad. Que si nos dicen una cosa, la interpretamos de otra manera. Tenemos la mente fundida. Y le voy a dar un seminario de 1 minuto. ¿Por qué está pasando eso? La mente humana es tan delicada
que Dios la hizo para que trabajara armoniosamente. ¿Han visto por dentro un reloj? ¿Han visto esos relojes que tienen, se le ve todo por dentro? ¿Se han dado cuenta que hay muchas esferas y todas trabajan una combinada con la otra? Si una se para, ¿qué le pasa al reloj? Pues se para. Dios nos hizo de esta manera. Tenemos diferentes facultades que deben trabajar en armonía. La tragedia humana es que el humano, que es muy haragán, no quiere usar todas sus facultades. Como maneja más fácil ciertas facultades que otras, entonces abusa de esas facultades. Y las que no usa comienzan a atrofiarse porque no se usaron. Y las que sí usan comienzan a desgastarse porque la están abusando. ¿Se entiende, por favor? Al abusar tanto de las que está usando, empiezan a desgastarse y van perdiendo su elasticidad, su brillo, su poder, su potencia. Y las que no se usaron se derrumbran y se empiezan a debilitar porque no se están usando. De repente, usted piensa que el mundo tiene que ser como usted piensa, pero es que usted se está poniendo loco. El mundo es como es. Y ya usted quiere que la gente actúe como usted actúa. Porque es que las facultades que usted está usando y abusando de ellas se están dañando. Y usted no se está dando cuenta que usted tiene problemas. ¿Sí o no? Entonces, ¿sí o no? Entonces empiezan los prejuicios. ¿Qué es prejuicio? Es evaluar las cosas antes de conocerlas. Este negrito me cae mal. Este es un tipo demasiado feo y me cae mal. Ya, así me ha pasado en algunos lugares. Llego a algunos lugares, compadre, y me miran con prejuicio y ya me cortaron. No le cuento lo que me pasó en una factoría porque ya soy viejo. Prejuicio, defecto de juicio. Evaluamos las cosas no como son, sino como nosotros somos. ¿Es así o no es así? Entonces el Espíritu tiene que venir a reparar la mente, decirle, espérate un momento, estate tranquilo, abrirnos la cabeza, sacar toda esa pieza mala, cambiar la pieza que ya se corrieron. ¿No han visto que hay cosas que se corren? Tornillos que se corren, que usted le da vuelta y ya no agarran. Entonces hay que sacar esos tornillos viejos, poner tornillo nuevo, bases nuevas y repararle ese lado del cerebro, engrasarle el otro lado que no está funcionando y poner, ahora sí comienza a trabajar todo el mundo. O sea, le funciona el lado izquierdo, el lado derecho que tiene que ver con las bellas artes, con la pintura. Oye, mira qué cuadro más bonito. El lado izquierdo que tiene que ver con los análisis, con las matemáticas, con cosas prácticas. ¿Se entiende? Entonces ahora usted trabaja completo. Y ahora usted dice, wow, yo no me había fijado, mira qué lindo es el mundo. Wow, pero qué lindo es tratar con las personas. Wow, wow, wow. ¿Le gustaría que le hicieran esa reparacioncita? Eso es arrepentimiento. Hay que decirlo con gracia y con alegría, porque si lo digo como tiene que ser, usted saldrá aquí ofendido y dirá que usted no está loco. Yo sé que usted no está loco, pero usted está patinando algo. A mí también. El Señor tiene más de 30 años reparándome y no ha terminado, y yo no creo que termine. Porque hasta que Cristo venga, vamos a estar en este proceso de reparación. ¿A cuánto le gustaría que lo repararan? Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Le gustaría que el Santo Espíritu viniera a su vida y empezara a hacer su trabajo? Recuerde que el arrepentimiento es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Y no nada más llegamos hasta la parte del Antiguo Testamento, nos falta ver la parte del Nuevo Testamento. ¿Le parece bien si dejamos esto para esta noche? Vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo la Biblia enseña que nosotros recibimos el arrepentimiento como un regalo de Dios. Permítanme leer un solo versículo más. Lamentaciones capítulo 5, versículo 21. La Biblia es maravillosamente hermosa y la Biblia nos presenta la verdad de una forma muy graciosa, pero muy profunda. Lamentaciones capítulo 5, versículo 21. Mire qué cosa linda. Lamentaciones 5, 21. ¿Cómo dice el versículo 21? Vuélvenos, oh Jehová, ¿a dónde? A ti. ¿Y qué dice ahora? Y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. ¿Te gustaría volver a Dios? Mire cómo dice Jeremías, vuélvenos. En otras palabras, Señor, yo no sé hacerlo solo. Yo no sé volverme a ti solo. Vuélveme tú a mí, Señor. Yo quiero volverme a ti. Si usted quiere que Dios lo vuelva a Él, levante su mano conmigo. Querido Padre Celestial, levantamos nuestra mano en esta hora para que usted nos vuelva a usted y para que usted nos dé el arrepentimiento. Padre, no solo a los que están presentes en este lugar, pero a todos aquellos y aquellas que siguen esta programación a través de la internet o que la escuchan a través de la radio. Señor querido,
necesitamos ser cambiados, transformados, convertidos en personas nuevas para que nuestro testimonio inspire a otros en el conocimiento de su persona. Dios Santo, Padre amado, inspírenos a estudiar la Biblia, motívenos a orar. Señor, quite de nosotros todas estas cosas que nos alejan de usted. Bendiga a los padres, bendiga a las madres, bendiga a los hijos. Padre amado, Santo Dios, aceptamos el regalo del arrepentimiento. Haga lo posible en nuestra vida y cámbienos, Señor. Lávenos, cambie nuestro corazón y denos un corazón de carne y ponga en nosotros su espíritu. Es nuestro anhelo y oración. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.